casa no hay necesidad. En esa casa hay todo lo suficiente y necesario para que todo quien llegue a ella encuentre lo que su alma necesita. Si el Señor mandó a recoger a Titirimundi para que le llevaran al banquete, mis amados hermanos, se debe a que allí había abundancia para todo el mundo. Se me acabó, ve, cómprate unas cuantas, ¿cómo se llama esto? Ve donde los chinos y cómprame unos cuantos picapollos, que se me acabó la comida. Amados hermanos, hay abundancia en la casa del Señor, no hay escasez. Por eso se nos demanda que prediquemos el Evangelio, para que llevemos almas hambrientas. Y note a dónde los mandó el Señor. Cuando los de clase media, cuando los de clase alta presentaron sus respectivas excusas. Pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Qué representa eso? La escoria del mundo. Aquellos que están realmente privados de los bienes necesarios para el sustento de la vida, de sus almas, de sus cuerpos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cada alma, cada vida debe ser una lumbrera poderosa para que la luz se convierta en un medio de la gracia para invitar personas a ese banquete. Predicad el Evangelio a toda criatura. Nadie, absolutamente nadie debe ser privado de ese privilegio de recibir la predicación nuestra. Nadie, repito, nadie debe ser privado de ese privilegio, de ese honor, de esa bendición, de recibir la obra de la hoz del Evangelio, con la cual le recogemos como espiga para ser llevado a los hilos celestiales. Debemos de predicar el Evangelio, mis amados hermanos, con tesón y con valor, porque no estamos solos en esa tarea. Cuando el Señor le encomendó esa obra a sus discípulos, una de las cosas que le dijo fue: vayan, porque yo estoy con vosotros todos los días, y Él le asegura, hasta el fin del mundo. Mientras que ustedes estén vivos, cumpliendo con esa tarea, yo estaré con ustedes, paso a paso, donde quiera que vayan. Si van a la Victoria, ahí estará el Señor con ustedes. Si van al Bonito, donde vive don José, ahí estará el Señor, entre esos ranchos de por ahí, donde vive don Ramón, sí. Ahí estará el Señor, ahí en esos ranchitos. Ahí estará el Señor. La verdad es que nuestro Salvador nos acompañará y nos guiará hacia aquellas personas a los cuales Él, en su providencia, pondrá en el camino para que le prediquemos su santo evangelio.
Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días. No hay un solo día de la semana en el cual estemos involucrados en el trabajo de evangelismo y el Señor no esté allí con nosotros. Si usted se propone evangelizar el lunes usted tendrá al Señor con usted. Si se propone hacerlo el martes usted tendrá al Señor con usted. Si se propone hacerlo el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo, en cualquier día de la semana, a cualquier hora, el Señor estará allí con usted para acompañarle en esa tarea, en ese ministerio, en esa obra extraordinaria y sobrenatural de predicar el Evangelio. Porque, mis amados hermanos, evangelizar es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Y es la obra más trascendental e importante que jamás sus manos puedan realizar. Predicar el Evangelio es la obra más importante y trascendental que su boca pueda llevar a cabo. Comer es importante. Es importante comer. Tomar agua también es importante. Son funciones importantes de nuestra boca. Fueron diseñadas con ese propósito. Porque son cosas esenciales, comer y beber. Hablar también es una tarea importante, asignada a la boca. Pero, mis amados hermanos, comer, beber, hablar cosas con personas en el contexto de la vida humana son cosas naturales, normales, terrenales. Pero emplear la boca para predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo es una obra extraordinaria, asignada a nuestra boca. Nunca su lengua será tan bien usada como cuando predica el evangelio. Nunca su lengua hará tanto bien como cuando predica el evangelio a una persona. Nunca. Te puede llevar consolación a un afligido, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que usted puede hacer con su lengua. Enseñar a un analfabeto a leer. Una profesión, enseñársela a una persona para que aprenda un oficio. Esa persona va a recibir bien de eso porque podrá trabajar y hacer muchas cosas buenas. Pero, mis amados hermanos, todas las cosas que usted puede enseñar para el uso de esta tierra, en esta tierra, son cosas terrenales que se quedan aquí. Pero aquello que enseñamos del evangelio, amados hermanos, son cosas extraordinarias y trascendentales que trascienden la vida terrenal y el tiempo aquí en el mundo. Por eso podemos afirmar categóricamente que nada que hagamos en esta tierra es de mayor valor e importancia para el bienestar de los hombres que predicarles el santo evangelio del Señor Jesucristo. Nada es tan importante como eso. Por los resultados temporales y eternos que esa persona va a comenzar a disfrutar de ese santo evangelio, si lo cree. Si lo cree. Porque una de las cosas, o privilegio, podríamoslo así, que tiene el predicador del evangelio es el hecho de convertirse en un juez. Un juez que al predicar ese evangelio convierte ese evangelio en ley
en ley para condenar y en ley para salvar. Si rechaza el evangelio que tú le predicas, con toda solemnidad, como lo hace el juez en una corte, que coge la maceta esa que tiene. ¿Cómo que le llaman eso? ¿Dónde están los abogados? ¿Cómo que se llama? No, la maceta que usa el juez para el marillete. El marillete. Cuando un pecador rechaza el evangelio, ahí tú puedes decir, o puedes tomar ese marillete y decir, condenado es, porque condenado estás. Porque el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Por ende, el evangelismo no solamente es predicar para buscar la absolución del pecador culpable, predicar también es coger el marillete para proclamar la sentencia de condenación del pecador. De manera que cuando predicamos el evangelio, estamos sentando al pecador en la silla del juicio. Estamos sentando a ese pecador en la silla del juicio. De ahí se parará absuelto de la culpabilidad de su pecado o condenado por la culpabilidad de su pecado. Recordad el pasaje de aquel famoso publicano y el fariseo. Cada uno llegó al templo y cada uno fue allí delante del Señor para adorar. El publicano, dice el texto bíblico, que permanecía alejado de la presencia de Dios, porque este hombre reconocía que era un pecador malvado, culpable, degenerado, depravado, indigno, insuficiente para estar en la presencia de Dios. En cambio, el famoso fariseo se pavoneaba de sus grandes dotes y méritos que le hacían acreedor de estar en la presencia de Dios y de disfrutar de la presencia de Dios. Nos dice la Biblia que el publicano salió de allí justificado, absuelto de la terrible condición de culpabilidad en que se encontraba. En cambio, el fariseo salió de allí con la espada del juicio de Dios sobre su cabeza para mandarlo al infierno. De modo que cuando sentamos a un pecador para evangelizarlo, lo estamos sentando en la silla del juicio. De su respuesta al mensaje que damos dependerá su destino eterno. Dependerá si se irá al infierno para poblar el infierno o se irá al cielo para poblar el cielo. La obra de predicar, amados hermanos, es la más solemne de todas las responsabilidades que jamás podamos asumir. Porque en las manos tuyas está, desde el punto de vista humano,
el destino eterno de los pecadores que moran en esta tierra. Por eso se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Por eso se nos encargó meter la hoz, porque la cosecha está madura. Por eso se nos encomendó la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Por eso. Porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? Es nuestra responsabilidad predicarle, porque a Dios le plugo salvar a los pecadores por la locura de la predicación. De ahí, mis amados hermanos, que no hay alternativa. No hay atajos que suplanten nuestro deber de predicarle el evangelio a los perdidos. Finalmente, hermanos, debemos de predicar porque Dios nos llamará a cuenta por esa labor importante que realizamos. Dios nos llamará a cuenta para rendir cuentas de la tarea que nos han asignado. Este pasaje de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, capítulo 33, versículo 6 al 8, es un pasaje, amados hermanos, que debemos de leerlo de rodillas, con temor y temblor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de ti. Dios llamará a rendir cuenta del trabajo de evangelismo. Y amados hermanos, esto nos debe de poner peso en el corazón. Nos debe de poner peso. Los dispensacionalistas dirán, eso no se aplica a la iglesia de hoy. Pero Pablo asumió este pasaje como una de las razones y motivaciones que tenía para predicar el evangelio a todo el mundo. Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué él estaba limpio de la sangre de todos? Porque a todos les había predicado el santo evangelio del Señor. La sangre que habría de correr por la impiedad y por la falta de arrepentimiento de estos a quienes él le había predicado, no sería derramada, no lo iba a salpicar a él. No lo iba a embarrar a él. Dios le había dado una tarea y la había cumplido. Por esta razón, Dios no le iba a demandar a él la sangre que iba a correr desde las venas de estos impíos que por su impiedad serían cortados por la espada del juicio de Dios. Porque él estaba tan seguro, tan cierto de que sus manos estaban limpias y sin mancha alguna de la sangre
de aquello de su generación. ¿Por qué? Él lo dice. Yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de vuestra sangre. ¿Por qué? Porque Él le predicó el Evangelio. Amados hermanos, nuestros vecinos tienen sangre que corren por sus venas. El día que la espada del juicio de Dios le corte en pedacitos, por causa de sus pecados, no reconocido, no confesado, no perdonado, por causa de no haberse reconciliado con Dios en vida, dice Ezequiel, que esa sangre te va a salpicar a ti. Porque tú tenías la responsabilidad y el deber de advertirle de que la espada de Dios estaba lista para picotearle. Pero no lo hiciste. Y en consecuencia, de toda manera, porque no hay excusa, que a mí no me predicaron. No hay justificación para el impío. Con predicación o sin predicación, de todas maneras, dará cuenta de sus pecados. Es lo que dice Ezequiel. Ahora, amados hermanos, ¿qué dice Ezequiel también? Que a Dios le daremos cuenta de nuestra negligencia y falta de amor por esa persona, de nuestra indiferencia ante la realidad y la circunstancia en que estaba esa persona, de cara al juicio de Dios. Inexorable hacia donde marchaba cada día. Porque a todo puerco gordo le llega su día. Él dijo, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Lo puedes decir tú? ¿Lo puedo decir yo? Y amados hermanos, el testimonio de Pablo está ahí. Lo que vivió, lo que sufrió. Cogió tan a pecho el asunto de la evangelización que ni se casó, hermano. No tenía tiempo para casarse. No tenía tiempo para eso. Le dieron el don de continencia, obviamente, del cual él habla más adelante. Pero el caso es que no hizo familia en el plano físico. Estaba tan ocupado, tan enredado, tan involucrado en evangelizar que dedicó su tiempo por completo, su vida entera a esta tarea. Cogió a pecho la responsabilidad. Amados hermanos, necesitamos como iglesia local sacudirnos de la inercia, sacudirnos del sueño, de ese espíritu de tranquilidad. Todo está bien. ¿Y las almas que se van al infierno? ¿Están bien o están mal? Sí, yo estoy en Cristo, gloria a Dios. ¿Y eso es el todo de mi vida? ¿O hay algo más que debo de hacer? Para hacer el trabajo debemos de orar, que Dios nos dé una perspectiva clara de nuestra responsabilidad como evangelistas.
Debemos de orar para que el Señor nos dé la gracia de disponer y organizar nuestra agenda de vida y de trabajo para que esto forme parte de nuestro carácter, para que forme parte de nuestra agenda en la semana. No debe pasar un día sin que usted hable del Evangelio. Un día no debe pasar. Y mucho menos una semana sin que usted hable del Evangelio a un impío. Hasta el gato usted le puede hablar. Quizá alguien le oye hablando del gato y oye, usted está predicando al gato. Y oye el Evangelio, aunque sea de refilón así. Su tiempo organícelo, haga esta tarea parte de su agenda de vida, su agenda diaria, semanal, mensual. Escriba su objetivo de ganar alma para Jesucristo. Estudie y ore por buenos materiales bíblicos para evangelizar de manera sistemática, de manera académica. Se emplean millones para preparar buenos pensum en las escuelas, en las universidades. ¿Con qué finalidad? De que aprendan lenguaje, de que aprendan matemáticas, de que aprendan ciencia, de que aprendan. Amados hermanos, si para esas cosas naturales, mundanas, terrenales, se emplean grandes recursos para presentar con calidad y eficiencia aquellos que quieren enseñar, sea lenguaje, matemática o lo que sea, hermanos, que nos dé el Evangelio, para enseñar el Evangelio con la mayor claridad, con la mayor nitidez, para una mejor comprensión del mismo por parte del impío. Uno de los problemas de la iglesia de hoy, hermanos, es que llaman a la gente a convertirse, pero la gente no sabe de qué se deben de convertir y en qué se deben de convertir, porque no le enseñan el Evangelio. Huye, pero ¿de qué huigo? Cree, pero ¿qué creo qué? Conviértete, pero ¿que me convierte en qué? ¿Y a qué? Hay que enseñar el Evangelio, hermanos. La fe viene por el oír, pero no por oír borundanga, por oír el Evangelio. Involúcrese en darle seguimiento a las personas que usted ha evangelizado o está evangelizando. Si tiene la idea de que evangelizar es regar tratado, eso no es evangelizar. Bueno, es una manera de usted decirle a alguien, mira, Jesucristo te ama, pero eso no es evangelizar. Evangelizar es sentarse con una persona a presentarle desde la A hasta la Z el Evangelio del Señor Jesucristo, para que la persona sepa qué es el pecado, la doctrina del pecado, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina del amor de Dios, para que la gente conozca el Evangelio. Eso es evangelizar. En estos días un pastor de ahí de Los Alcarrizos me llamó que quería 100 manuales de evangelismo y discipulado. Se lo imprimí corriendo. Este hombre sabe ya qué es evangelismo y está trabajando con eso. Hermano, es enseñar la Biblia. Hasta que no hagamos eso, no estamos realmente evangelizando. Más bien se puede estar perdiendo el tiempo.
Hágase un maestro, una maestra en el arte de enseñar la Biblia de manera simple, llana, clara, precisa. Hágase un maestro de eso, un experto. Como ustedes saben, hermanos, nosotros estamos con la idea de poder llevar a cabo una actividad que traiga como resultado comunión entre los hermanos, una especie de día de familia, ahí en Jucún. Estaba pensando en el día 27 de mayo, pero ese día resulta que es el día de las madres y es un día complicado. La gente tiene sus tradiciones y generalmente las personas esos días lo que hacen es que se van al interior y esa cosa por el estilo para visitar a su mamá. Entonces entendemos que ese día no es prudente, no es sabio. Ahí tenemos, puede ser el día, el mayo 20, el día antes del 27, domingo antes del 27, o puede ser el primer domingo de junio. Cualquiera de esos dos domingos, el 20 o el primer domingo de junio, son idóneos para llevar a cabo una actividad allá en aquel lugar de Jucún, ahí en Villamella, como ya hemos hablado, para los fines, hermanos, de que allí juntemos a las personas a quienes estaremos evangelizando durante todas estas semanas. Yo espero que por lo menos 6 lecciones se le puedan impartir a las personas, a fin de que cuando lo llevemos allí ya tengan un conocimiento básico de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así confiamos que Dios, que es quien da nuevo nacimiento, haga la obra en sus vidas a través del conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad hará libre al hombre, libre de la esclavitud del pecado, libre de la muerte, libre de la perdición eterna. Nuestra tarea es dar a conocer esa verdad, amados hermanos. Hemos trabajado para preparar por lo menos 6 lecciones prácticas y sencillas para ayudarnos como herramienta de ayuda para cumplir la tarea de evangelizar, para hacerlo de una manera sistemática, clara y precisa. Pero también eso permite crear vínculo con la persona. Porque alguien con quien usted se junte, por lo menos durante 6 semanas, de seguro que tendrá allí la oportunidad de crear un vínculo de confianza, en donde esa persona podrá no solamente oír el Evangelio, sino también ver el Evangelio de manera práctica en su vida. Porque allí lo podrá ver a usted orando. ¿Cómo se ora? Lo podrá ver a usted buscando en la Biblia los versículos, los capítulos. Allí usted tendrá la oportunidad de decirle, mira, léete ese capítulo o léete ese libro. En fin, motivarle para que la persona se ponga en contacto con la palabra. Para que la persona lea la palabra de Dios. ¿Cómo es convertirse? ¿Qué es convertirse? Son preguntas que la gente hace. Hay tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? La gente está confundida muchas veces. Ahí usted tiene la oportunidad de ministrarle a esas personas, en el contexto de sus dudas, de sus preocupaciones, de sus necesidades. Pero, amados hermanos, tenemos que hacer de eso una tarea a hacer con responsabilidad, con dedicación y con entrega. Es que la gente pone muchas excusas. Recuérdese que es un impío que usted está hablando. Y mientras a usted no le caigan a galleta, a pedra y a palo, como le hicieron a Pablo muchas veces, hermano, usted está bien, ¿cuál es el problema? Insista. Y si ese no quiere, suéltelo en banda. Sacúdale los pies suyos en la cara. Tu sangre caerá sobre tu cabeza, no sobre la mía. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos. Vayan y prediquen, vayan por las aldeas y por todos esos lugares. Si no lo reciben,
sacúdanle el polvo en la puerta. ¿Y sabe qué significaba eso? Juicio para esos que rechazaron el evangelio. Juicio de Dios. No estamos solos en esta tarea, recuérdelo. No estamos solos. Quien lo rechaza a usted, quien le tira la puerta en la nariz a usted, se lo está haciendo al Señor Jesucristo. Cuando Saulo andaba asolando la iglesia, acabando, barriendo la iglesia, cuando se pechó en el camino cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿sabe qué le preguntó el Señor a este hombre? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él tuvo que experimentar en su propia experiencia lo que era dar coces contra el aguijón. Porque ese aguijón lo puyó. Y lo puyó. Lo dejó ciego. Le quitó lo que Pablo más apreciaba: la vista. ¿Sabe para qué? Para anularle su capacidad de perseguidor del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amados hermanos, el que se encontró o el que se pechó con Pablo en el camino a Damasco es el que va contigo cada vez que tú vas a evangelizar a alguien. Es el mismo. Él te acompaña, tú no vas solo. Él sigue contigo y estará contigo ahí. Por eso, mis amados hermanos, que Dios nos ayude en ese sentido a cumplir la tarea que tenemos por delante. No hemos terminado. No se siente cómodo y confortable ahí. Ya acabé. No tiene acabado. Nadie ha terminado aquí. Nadie. ¿Cuántos impíos quedan por evangelizar? Montones. Entonces no hemos terminado porque faltan montones. ¿Cuándo acabaremos? Cuando no haya impíos. Aquí hay ¿cuántos millones en este país? 10 millones. ¿Cuántos millones de creyentes hay? Muchas veces está por el camino y hay un tratadito. Mira, toma. Gracias, yo soy creyente. Ay, gloria a Dios, ahí no tengo que trabajar, ya está listo. Pero, de cada 10 que usted se encuentra, 2 dicen, yo soy cristiano. Hay 8 que están esperándolo a usted, que son su responsabilidad, su tarea. Usted no ha terminado. ¿Cuánto me tocan a mí? 500. ¿Cuánto lleva al día de hoy? ¿Cuánto lleva de la tarea al día de hoy? Cuente a ver cuánto le tocan. Cuente a ver cuánto le tocan, hermano. ¿Y cuánto le faltan todavía por completar la tarea? En el campo, cuando tenían obreros trabajando, yo recuerdo que mi papá le decía, miren, esa tarea, cuando ustedes acaban ese cuadro, se pueden ir. Ya a partir de ese momento no hay más nada que hacer, ustedes se van. Y obviamente la gente se ponía contenta y se animaban a trabajar. Cuando acabemos nos fuimos de aquí. Amados hermanos, nos iremos de aquí, ¿sabe cuándo? Cuando termine la tarea. Aún queda mucho por hacer. Bueno, Hipólito decía que no se quería ir al poder porque le faltaba mucho por hacer. Aún nos falta mucho por hacer. Que Dios nos ayude, hermanos. Aquí trajimos, para los que no pudieron recibir esta mañana, trajimos del cuestionario, del número 1, para que por favor lo procure y en esta semana comience con la persona que te va a trabajar. Dedícale 1 hora por lo menos a la semana, es suficiente. La próxima semana le entregaremos el segundo.
cuestionario de evangelismo. La tercera semana le entregaremos el tercero, la cuarta el cuarto, el quinto, el sexto. Seis lecciones fundamentales del evangelio para predicar el evangelio a las personas que usted va a evangelizar. Esa persona póngale el nombre, su apellido y cójala como tarea. Como tarea para orar por ella y para involucrarse en todo lo que sea humanamente posible para servirle a esa persona. La idea es servirle el evangelio por todos los medios plausibles, idóneos, con que usted le pueda ministrar la palabra de Dios. Si está enferma esa persona, o si se enferma en ese lapso de tiempo, vaya, visítelo, ore por esa persona. Si hay que fregarle, usted le friega. Muéstrele el amor de Dios. Si hay que lavarle la ropa, lávesela. Llévesela para su casa y métela en su lavadora y llévesela planchar. Hermanos, así se manifiesta el amor en la práctica. No hay forma de que usted pueda predicar el evangelio a menos que ese evangelio vaya acompañado de actos de amor genuino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor de dar. El amor no es algo intangible, es algo que se brinda a través de la respuesta a las necesidades que tiene la gente. Muy bien. Puede ser el 20 de mayo, o puede ser el primer domingo de junio. ¿Cuál de los dos domingos en la mente de ustedes es el más idóneo? ¿El 20 o el primer domingo de mayo? Primer domingo de junio. Perfecto. Vamos a gestionarlo. Diácono, por favor, trabajen allá con esta gente.